Bienvenidos al podcast Mente Fit, Cuerpo Fit, un espacio de crecimiento personal donde hablaremos de deporte, salud mental, neurociencias, además de conocer expertos y personas que te inspiren con sus historias para llegar al siguiente nivel en tu vida. Y como en línea de partida empezamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Hola a todos, yo soy Erika del Salto, bienvenidos a este primer episodio de Mente Fit y Cuerpo Fit. El episodio de hoy, vamos a hablar sobre mi historia personal. Quiero que conozcan todo de mí, quiero que sepan todo lo que ha pasado en mi vida desde el inicio. Y pues a la final vamos a hablar de cómo llegué a ser de sedentaria a triatleta, ¿ok? Así que abróchense los cinturones y agarren sus cerebros porque esto va a empezar. Muy bien, creo que todo empieza pues de dónde venimos, ¿cierto? Y para empezar esta parte quiero contarles que desde un inicio en mi vida siempre hemos sido solo mi mamá y yo, a pesar de que tengo un hermano de parte de madre y 6 hermanos de parte de padre, ya vamos a llegar a esa parte, siempre hemos sido mi mamá y yo, ¿ok? Creo que en la parte de mi vida en la que mi mamá pues estaba embarazada de mí, tenía una relación, no sé, un poco complicada con mi papá, pues por lo que él se fue cuando ella tenía 6 meses de embarazo, ¿ok? Entonces, ella dio a luz pues sola y conocí a mi padre, bueno, cuando yo ya tenía 2 meses de haber nacido. Entonces, todo empezó ahí. Siempre mi madre estuvo presente en mi vida hasta el día de hoy. Mi madre ha sido una madre muy incondicional y una verdadera bendición en mi vida, el ángel que Dios me regaló para transitar por este camino de la vida, ¿ok? Entonces, puedo decir que cuando empezamos en esa parte, siempre hubo muchas limitaciones económicas, bastante escasez. Pues para eso mi mami no tenía un trabajo estable, ella no terminó sus estudios, muchas situaciones, incluso de que ella al hermano que les conté que yo tengo, ella lo tuvo muy jovencita, súper jovencita, y eso hizo pues que también ella no se pueda desarrollar en el resto de los ámbitos de su vida. Entonces a mí me tuvo mucho más grande, como 20 años después de tenerlo a mi hermano. Entonces, pues así fue mi niñez. Fui a la escuela fiscal, mi madre siempre estuvo presente, pero yo siempre sentía ese vacío, ese dolor, esa soledad del por qué mi papá no estaba presente. Siempre en los programas del Día del Padre de las escuelas, que hacen todo un programa y bailes y este tipo de cosas en las escuelas, yo siempre me preguntaba por qué mi papá no está aquí, pero siempre estuvo mi mamá presente. Entonces eso fue algo muy bonito y que siempre lo voy a agradecer. Bueno, los años siguieron pasando y cuando yo tenía alrededor de, me parece que 7 años, ¿pueden creer que nos ganamos la lotería? Sí, mi gente, sí. Nos ganamos la lotería con mi mamá. Un día estábamos caminando por la calle, yo pequeñita de 7, 8 años más o menos, y no sé si ustedes recuerden que había unos boletitos que se llamaban la Kini. Mi mamá siempre le ha gustado comprar la lotería y un momento nos paramos, dijo, sí, deme un boleto, escoge, mijita. Escogí el boleto y era el boleto ganador, pueden creerlo. Nos ganamos un Mercedes-Benz, súper bonito, imagínense. Hace muchos años, réstenle 35 menos 7 más o menos. Entonces, bueno, en ese momento estábamos todavía en la moneda de sucres, acá en el país de Ecuador. Mucho después fue lo que nos dolarizamos y bueno, mi mamá hizo la venta de ese auto y pues claro, como teníamos muchísima escasez a nivel económico, pues claro, no teníamos casa, no teníamos ningún tipo de comodidad, claro. Entonces, lo primero pues que se adquirió fue una casa. Posterior a eso, mi abuela que vivía en Venezuela, porque se fueron en la época en la que era muy abundante Venezuela, se fue a trabajar allá, mi mamá quería traerla porque ella estaba enferma. Y bueno, pasaron muchas cosas y que a la final pues las cosas no salieron como queríamos. Y para no alargarles ese cuento pues de ganarnos la lotería, de comprar una casa, comprar muchas cosas, pues a la final pues volvimos a ceros, se podría decir. Imagínense que tal era la situación cuando yo tenía ya más o menos 15 años,
que, bueno, para eso ya el tema fue que se dolarizó el país, mi mamá vendió la casa, ese dinero pues no funcionaron las cosas como queríamos y se perdió todo. Y cuando yo tenía 15 años, pues la situación estaba súper compleja al punto de que tuvimos que irle a pedir posada a una prima. Entonces, esta prima nos ayudó con un dormitorio y en ese dormitorio pues dormíamos mi mamá y yo y todas las cosas que teníamos, la sala, el comedor, todas esas cosas, las tuvimos que poner en una bodega, ¿ok? Entonces las pusimos en una bodega, nosotros vivimos ahí algún tiempo hasta que pues mami ya se pudo estabilizar. Por suerte yo pude conseguir una beca del colegio. Yo estuve en un colegio católico en el que pues las monjitas muy generosas nos ayudaron con una beca por este tema económico súper complejo que estábamos pasando con mi mamá. Y así fue que me gradué. Entonces me gradué a los 18, todo iba perfecto. Yo tenía el sueño de estudiar medicina en esa época y no saben lo que pasó. Pasó que conocí una persona con la cual me casé. Me casé súper apresuradamente. Ahora la Erika de 35 años ve a la niña de 18 años de ese momento con mucha ternura. Mucha ternura porque lo que yo estaba buscando no era una pareja, era un papá. Entonces, fue complejo. Ahora incluso lo puedo contar, lo puedo hablar, pero en ese momento fue súper complejo toda esa situación. Entonces, claro, por supuesto que ese matrimonio, todo eso que pasó en ese momento no duró pues ni un año. Y eso se acabó y para eso yo había cumplido 19 años. A los 19 años pues no tenía idea qué hacer con mi vida, sabía que quería estudiar medicina. La situación económica igual iba súper compleja con mi mamá. Para eso, paréntesis, hemos vivido aproximadamente en 16 casas diferentes, todas rentadas, y en ese momento, pues, lo que tuve que hacer es buscar trabajo. Entonces, tenía 19 años, me acababa de divorciar, me puse a buscar trabajo y un día buscando en el periódico encuentro algo que decía, necesito asistente dental en el Centro Médico Meditrópoli. Llamo. Me llaman a la entrevista, voy a la entrevista y claro, el odontólogo, el dueño de la clínica me dice, bueno, veo que tienes 18, 19 años, tienes tu título bachiller, pero cuéntame, ¿qué sabes hacer? Imagínense en ese momento de mi vida. Entonces, lo único que yo supe responder es, yo aprendo muy rápido. Usted póngame a prueba y yo voy a aprender todo súper rápido. Y fue así, o sea, en ese momento me di cuenta de que la necesidad es algo que nos mueve, la necesidad es algo que hace que dentro de ti se genere un motor que lo que tú te enfoques lo vas a conseguir. Entonces, claro, fue así, en 2 semanas aprendí todo de odontología, aprendí a facturar, aprendí a hacer la cita a los clientes, a los pacientes, a todos los nombres de los instrumentos, me aprendí el odontograma, cómo tomar radiografías periapicales, todo. Entonces, pasé esa prueba. Y claro, me dijeron, chévere, eres súper pilas, vamos adelante, te quedas trabajando como asistente dental. Entonces así es como empezó mi historia con la odontología como asistente dental. Entonces bueno, ya tenía trabajo, ya podía aportar a la casa, ya podía pues cubrir ciertos gastos y bueno, a seguirla luchando con mi mamá para seguir adelante. Entonces así fue como empecé la carrera. Para esto, paréntesis, cero deporte, cero serapio. O sea, nada de deporte. Eso para mí era algo que estaba en la estratosfera y que yo creía que solamente era para profesionales o para personas que se dedicaban 100% a eso. Ok, cerramos paréntesis. Ok, entonces de ahí lo que sucedió fue que yo ya empecé pues a trabajar, a aprender cada vez muchas más cosas de odontología, pero yo seguía empecinada en que yo quería estudiar medicina, porque siempre me pareció increíble cómo funciona el cuerpo, las células, todo cómo es tan perfecto en el cuerpo humano. Sin embargo, retrocedamos un poquito a la época de colegio. Cuando a mí me preguntaban en el colegio, Erika, ¿qué quieres ser de grande o qué quieres estudiar? La típica pregunta que les hacemos a los niños, ¿cierto? Yo sabía decir, yo soñaba con ser periodista. Yo veía una periodista que tenía mi apellido en Ecuavisa
Y yo decía, wow, qué hermoso estar frente a las cámaras y hablar y qué bonito. Y yo decía, quiero ser periodista. Pero ¿saben qué pasó? Que cuando ya en mi época tenías que escoger entre químico, biólogo, físico, matemático o sociales. Entonces, como tenía que escoger una de las tres me parece que era cuarto, quinto curso del colegio, yo escuchaba mucho que el que sabe, sabe y el que no sabe, sociales. O a las personas que se inclinaban por sociales, no sé, les trataban como los vagos, los que no van a tener éxito en la vida. Entonces, en mí influyó muchísimo esa parte. Y esa fue la razón por la que yo no me incliné por lo que yo quería inicialmente, que era algo de periodismo, de comunicación. Y seguido de eso, a mí me gustaban mucho las materias de biología, química, anatomía, me encantaban. Entonces dije, no, yo creo que prefiero ser doctora, entonces quiero estudiar medicina. Ok, entonces regresemos a este punto en el que ya estaba trabajando en odontología. Ya pues la vida iba mejorando, ¿cierto? De cierta forma. En ese momento el único deporte que hacía era correr atrás del bus para poder ir al trabajo. Y así fue como seguimos progresando con mi mamá. Y en ese momento empecé el propedéutico de medicina en la universidad pública. Entonces, para mi suerte, ese propedéutico era los fines de semana, sábado y domingo, entonces me daba chance a seguir trabajando de lunes a viernes, pues en mi horario normal de trabajo. Pero la vida era como que me iba mostrando que lo mío era la odontología, porque cuando yo llegaba, mis compañeros me decían, oye, Erika, pero ¿por qué no estudias odontología si tú ya haces odontología, si trabajas en un consultorio dental y ya sabes un montón de cosas? Y era como que sí, o sea, a la final también voy a ser doctora, también voy a hacer algo relacionado a la medicina, ¿por qué no? Vamos a darle chance a odontología. Entonces, así fue como inicié igual en la universidad pública la parte de odontología. Entonces, ya obviamente tuve que renunciar al trabajo tiempo completo porque ya empecé a estudiar. Entonces, pero por suerte encontré otro lugar en el que también podía trabajar ciertas horas, las horas que tenía libres, y seguir estudiando odontología. Entonces, igual, seguimos trabajando, seguimos prosperando, los semestres fueron pasando y de repente se me da pues la gran oportunidad de poder obtener una beca en la universidad pública. Perdón, en la universidad privada, o sea, pasarme de la pública a la privada. Para esto, les puedo decir que la universidad pública para mí no fue una experiencia tan agradable o tan memorable. No, yo siento que nunca me adapté completamente por muchas razones a la universidad pública. Entonces fue un lugar del que yo ya quería salir. Entonces yo creo que cuando la persona está lista puede ver las oportunidades que se dan. Entonces, pero la persona tiene que estar preparada, tiene que estar pilas, tiene que estar atento a qué oportunidades hay hacia lo que quiere ir. Y fue así. Entonces, así fue como conseguí una beca en la universidad privada y pues hice el cambio. Ese cambio fue maravilloso, fue increíble. Yo era muy feliz y pues finalmente pues terminé graduándome en la universidad privada, a la cual, paréntesis, también retrocedamos un poquito. Más o menos en 2015, cuando yo estaba terminando la universidad, empezó este tema de un examen de acreditación al final de la carrera. Entonces, para esto, yo trabajaba ya para la universidad privada los fines de semana, porque había ciertos cursos, ciertas cosas en las que yo era ayudante, ¿ok? Entonces, esa fue también una parte de la beca. Y por todo eso, de que yo aprovechaba los fines de semana mientras trabajaba, también aprendía y estudiaba, y claro, también tenía que mantener una beca, y esfuerzo, sacrificio, estudiar. Claro, en esa época mi vida era 100% mi carrera, mi trabajo, el seguir avanzando, etcétera. Y en ese momento fue que este examen de acreditación, pues pude obtener la nota más alta a nivel del país. Entonces, eso fue un punto maravilloso, pues que me catapultó a que cuando yo me gradué,
me solicitaron quedarme en la universidad privada como profesora. Entonces, eso fue algo maravilloso. Obviamente fue un fruto, ¿cierto?, de tantos años de trabajo, de estudio, de practicar, de estar ahí presente todo el tiempo. Trabajaba igual, sábados y domingos, fines de semana, la carrera, mantener la beca, mantener la casa. Bueno, todo un proceso, todo un trabajo, y para esto, vuelvo a reiterar, cero serapio de deporte, ¿ok? Nada que ver con el deporte. Entonces, ya me gradué. El rato que me gradué, pues todo mejoró, todo fue para arriba, ¿cierto? Y ahí pues mi vida empezó a cambiar. Ahí me di cuenta de que cuando más nos esforzamos, cuando más sacrificamos ciertas cosas, por nuestros objetivos, por nuestros sueños, por las cosas que queremos, o sea, mientras más nos enfoquemos en algo, ese algo va a crecer, va a prosperar, va a mejorar. Eso fue algo que aprendí muchísimo con esto que viene después de años, ¿ok? Entonces, una vez que ya me gradué, fue maravilloso, todo siguió mucho mejor, y en ese año que me graduó, o sea, yo agradecía mucho por el trabajo, por todo lo que tenía en ese momento. Sin embargo, en mí siempre ha habido una hambre de seguir, de superarme, de algo más. Vamos por algo más, vamos por más cosas, por más abundancia, por más prosperidad. Y en ese año decidimos con una amiga emprender en algo que no nos funcionó. Hicimos préstamos en los bancos, hicimos muchísimas cosas, emprendimos y a la final no funcionó. Fue un golpe muy doloroso, porque es como que en mi cerebro estaba instalado a ver, si tú te esfuerzas en algo, se supone que va a funcionar. Pero hay veces, como dice Eliud Kipchoge, hay veces que el árbol de la vida simplemente no te lo da, no te da el fruto de ese esfuerzo, y ya está, es algo también que aprender. Entonces yo decía, bueno, es mi primer emprendimiento, lo acepto, listo, pero en mí ya se quedó esa hambre de emprender, de hacer algo diferente, de superarme, de buscar algo más, ¿ok? Entonces, en esa búsqueda de algo más, conozco una persona que me dice, oye, mira un video de esta gente que son emprendedores, que tienen esta hambre, que son líderes, que buscan algo más, que quieren algo más, que tienen esa hambre. Y literalmente a mí, yo les puedo decir que en agosto de 2016 vi un video en YouTube que me cambió la vida. O sea, fue un parteaguas en mi vida tan fuerte de que yo dije, ¡wow! Y ahí fue cuando me empezaron a gustar todos estos temas de coaching, de liderazgo, de neurociencias. Entonces, es como que me empecé a enamorar tanto de este otro mundo que descubrí, que era del emprendimiento, de buscar las cosas, de superarse, de abundancia, en todo sentido, en abundancia de amor, en abundancia a nivel de salud, a nivel de dinero, de todo, o sea, abundancia en todos los aspectos. Y me empecé a enamorar de todos estos temas de superación. Pasa 2016, de hecho, en 2016 hice mi primera competencia en general. Una amiga, esta misma amiga que era mi socia en ese momento, me dice, oye Erika, ¿sabes que va a haber una carrera para correr en las montañas? Yo le digo, ¿y para qué la gente va a correr en las montañas? Me dice, no sé, pero parece que va a estar súper chévere. ¿Qué te parece si nos inscribimos? Y yo, bueno, dale. Imagínense que era de correr 15 kilómetros en los Ilinizas. O sea, era una carrera, ahora sé que se llama de trail running, a la cual se necesita mucha preparación, muchas cosas que ahora tengo conocimiento, pero en ese momento de mi vida yo no tenía conocimiento de nada, ¿ok? Solamente nos pusimos a correr en un parque, en plano, en asfalto, y según nosotras ya estábamos listísimas para ir a correr una carrera de trail. Entonces, súper chistoso cómo empecé en este mundo de las carreras, porque esa competencia, bueno, obviamente hubo mucho dolor, mucha incomodidad, muchas situaciones, pero el rato que yo crucé esa meta, ¡ay! Fue una inyección tal de dopamina que yo dije, wow, esto es algo que me gusta y que quiero hacerlo el resto de mi vida. Bueno, pasó. Entonces,
Ya pasó eso en 2016, claro, terminé súper lesionada porque el trail running pues se necesita de mucho esfuerzo, de mucha preparación física, mucha estrategia técnica, pero obviamente yo no la tuve y terminé lesionada. Entonces, muchas veces las lesiones se producen por eso, por desconocimiento, por falta de saber muchas cosas, muchos tips, etcétera. Entonces, en 2016 hice mi primera carrera y fue muy bonita. Sin embargo, como no estaba rodeada de personas del medio, como no sabía muchas cosas, 2016 no volví a hacer ni una sola carrera. Se acabó el deporte en esa carrera. Entonces, a la par seguía con esta hambre, con este tema de querer seguir buscando algo más, emprender en algo, tener un negocio propio, hacer algo interesante y algo fuera de lo común. Porque claro, lo común en odontología, ¿qué es? Es hacer un año rural, es hacer una especialidad, ponerse un consultorio. Sin embargo, como ya mi vida mejoró y cambió en el sentido de que ya empecé a trabajar como profesora, ya la vida mejoró, entonces dije, ok, esta parte de odontología está perfecta, pero ahorita acabo de descubrir algo genial que quiero seguir conociendo. Muy bien, entonces, una vez que ya pasó 2016, en 2017 encuentro una academia de coaching en la cual empiezo a estudiar todo este tema de cómo el bienestar, cómo podemos estar mejor, sentirnos mejor. Durante la educación tradicional nunca se nos enseñó el tema de las emociones, de cómo manejar nuestros pensamientos, de todas las habilidades blandas que también son importantes para la parte profesional. Entonces, cada vez me enamoro más de esto y estudio una certificación en coaching, ¿ok? A la par de que también estudié otras maestrías, una que tiene un nombre larguísimo que es Máster Universitario en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria. Entonces, esa maestría y seguida de una maestría de neuromarketing. Sí, que te hice una maestría de neuromarketing súper interesante. Entonces, cada vez me iba enamorando muchísimo más de cómo funciona el cerebro, de cómo tomamos decisiones, de psicología, bueno, de toda esta parte súper, súper interesante. Y seguí estudiando y en 2017 me entero de que hay una carrera que se llama Ironman 70.3 de Manta, que es un triatlón, que consta de nadar en aguas abiertas, hacer bicicleta de ruta y trotar. Entonces, en ese momento, como yo ya tenía, entre comillas, experiencia en trotar, yo dije, ok, a ver, no sé nadar, no tengo bicicleta, pues me enteré de que había la posibilidad de hacerlo en postas, es decirlo en grupo y yo hacer solamente la parte de trote. Entonces conseguí una persona que iba a nadar, conseguí una persona que iba a hacer la parte de la bicicleta y claro, desde que llegué a Manta y vi todo el evento increíble que es el Ironman 70.3, dije, wow, qué bonito es esto, cuánta gente llena de energía, llena de entusiasmo, que ha entrenado, que ha hecho tantas cosas, está aquí listo para esto. Entonces yo súper nerviosa, me sudaban las manos, la noche anterior no pude dormir, siendo que iba a ser este triatlón solamente en la parte de la posta, que era del trote. Entonces en 2017, en julio de 2017, hice mi primer posta, ¿cierto? La parte del running. Entonces, así como había confirmado de que realmente me encantaba este tema del deporte cuando crucé la meta, claro, lo hiperconfirmé cuando llegué a la meta de Ironman en este año. Entonces, pero bueno, igual que el año anterior, como no conocí tantas personas, bueno, muchas cosas, no seguí con el tema del deporte. Entonces, yo era de las que entrenaba para la carrera, hacía la carrera y se acabó todo. ¿Ok? Entonces, así fue como seguí. 2017. Para 2018 hice nuevamente la misma posta, ¿sí? Conseguí igual un nadador, conseguí un ciclista y yo me fui a la parte del trote. Entonces, así es como lo iba haciendo, pero cada vez que cruzaba esa meta, yo me decía a mí misma, yo un día tengo que hacer esto sola. Tengo que aprender a nadar, tengo que aprender a subirme a la bici porque no tenía bici, no sabía absolutamente nada. Entonces
ahí fue cuando, o sea, era un sueño, pero ahí me doy cuenta de cuál es la diferencia entre las metas y los sueños. En ese momento para mí era simplemente un sueño, yo quiero hacer este Ironman 73 de Manta un día yo sola, todo. Pero no era una meta porque no había una fecha, no había nada específico, ¿ok? Entonces yo dije, cuando tenga que ser, será. Listo. Entonces pasó 2018. En 2019 les cuento que me puse a emprender en otra cosa. Bueno, para esto ya he emprendido como en 9 cosas que no han salido del todo bien, no han salido como yo he querido. Y una de ellas fue en 2019 que emprendí en un multinivel, networking de cruceros. Entonces yo andaba con un cartelito que decía, gana dinero viajando, pregúntame cómo. Y en esa época, claro, para eso también empecé a viajar. Entonces, gracias a este negocio también empecé a viajar, también empecé a hacer ciertas cosas y me enamoré igual del tema de viajar. Conocí algunos lugares, algunos países increíbles, maravillosos. Pude cumplir el sueño de mi mamá. Mi mamá veía una novela que se llamaba El crucero del amor. Creo que era una novela brasileña. Y mi mamá, su sueño dorado era subirse en un crucero. Pero claro, nosotros teníamos la idea de que los cruceros son solo para gente hipermillonaria, con mucho dinero, y no era nuestra realidad. Entonces, al no ser nuestra realidad, claro, para nosotros era igual, un sueño, ¿cierto? Algo sin fecha, sin nada específico, subirnos en un crucero. Entonces, cuando empiezo en este negocio con muchísimo entusiasmo, con muchísima fuerza, claro, conozco gente increíble, gente hiper positiva, gente que quiere salirse del sistema, salirse de la caja en la que normalmente el sistema y el sistema educativo nos pone. Y cada vez me voy enamorando mucho más de todos estos temas de, wow, el coaching, el liderazgo. Leo muchos libros, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Piense y hágase rico, los secretos de la mente millonaria, wow, entonces cada vez me iba enrolando y enamorando de todos estos temas. Entonces, en 2019 empiezo con esto y claro, cada vez mi sueño empieza a ser el ser más libre. Entonces, el tener no solamente libertad de tiempo, sino también el tener libertad de dinero, libertad en todos los sentidos, ¿ok? Y con eso, pues, obviamente más abundancia, ¿ok? Entonces, pero fíjense lo dramático que fue tener un negocio de viajes en cruceros en 2019, porque sí se acuerdan lo que empezó a pasar en 2020, ¿no es cierto? Entonces, otro emprendimiento que se cayó como un castillo de naipes en 2020. Para eso, pues yo seguía trabajando en la universidad, seguía haciendo muchas cosas, pero este sueño que yo tenía de dedicarme 100% al emprendimiento, viajar por el mundo, dar conferencias, hacer muchas cosas, pues se derrumbó completamente en 2020 cuando vino pues la pandemia. Entonces vino la pandemia, pues y lo primero que se acabó fueron los viajes y obviamente los cruceros por el tema de hacinamiento de personas, ¿ok? Entonces, bueno, en ese momento digo, listo, pero ya tengo mucho conocimiento, ya tengo más conexiones con personas, veo muchas personas cómo logran las cosas que quieren, vamos a seguir adelante. Y en este momento, cuando me doy cuenta de que para mí es muy fácil expresarme, hacer amigos, hablar frente a cámaras, a mí me encanta hablar frente a cámaras, cosa que a muchas personas les incomoda, no les gusta exponerse, no les gusta acercarse a personas desconocidas. Bueno, hacer muchas cosas que a mí se me da naturalmente. Digo, voy a crear un curso online en el cual voy a enseñar a las personas a hablar en público, a hablar frente a cámaras. Para esto ya había dado algunas conferencias de todos los temas que les contaba que me gustaban. Y voy a enseñar toda esta parte. Entonces, en ese momento, pues lancé mi curso online de neurocomunicación, que es el mix entre comunicación y también todo el conocimiento en neurociencias de la maestría que les conté que hice. Entonces, ha sido un camino, pues, agridulce, podría decirlo, porque ha tenido momentos muy bonitos, he conocido gente genial, todo ha sido maravilloso y también ha sido combinado pues con momentos dolorosos, con momentos de mucha frustración, con momentos de mucha decepción y un sinnúmero de cosas que han sucedido. Entonces,
pasa que ya viene la pandemia, todo, y no obtuve los resultados que quería nuevamente en este tema de vender mi curso online de neurocomunicación, y caigo como en una, no sé si llamarla profunda tristeza de que nada de lo que yo hacía me funcionaba, ¿ok? Entonces era muy frustrante para mí el pensar, a ver, se supone que soy súper talentosa, súper carismática, hago cosas diferentes, me esfuerzo mucho en muchas cosas, pero ¿por qué no se me da el resultado que yo quiero? Entonces, en 2020 caigo en esta profunda tristeza, en esta profunda frustración y decepción y digo, ya, lo suelto, ya no quiero nada, ya no quiero estresarme, quiero estar tranquila y dejo todo. Y para esto también toda la actividad física que venía haciendo de a poquito, ¿sí? No es que la hacía en serio, años anteriores, como les contaba. Había hecho par carreras para Ironman, la posta de los 21 kilómetros, pero nada más. O sea, dentro de mi estilo de vida no estaba el entrenar a diario, no estaba el tema de la nutrición, el tema del descanso, todo lo que ahora sé, ¿ok? Entonces, sucede que en 2020, por toda esta situación, dejo todo, dejo el emprendimiento, dejo el deporte, dejo todo, me dedico a estar tranquila, literalmente a vivir, a estar en paz. Y para finales del 2020, cuando ya esto de la pandemia pues empieza a diluir un poquito, ya nos empiezan a dar más chances de ir a un gimnasio, me inscribo en un gimnasio. Y ahí viene la historia de cómo conozco a mi novio, que eso lo vamos a ver en otro episodio. Esa es otra súper historia. Pero puedo decir que una de las grandes cosas que me ha dado el deporte también es haber encontrado mi pareja ideal, la persona con la que comparto, con la que vivo, con la que cada día mi día tiene mucho brillo y mucha felicidad. Entonces, ese tip les dejo por ahí, de que yo hice un TikTok, de hecho, en 2021, de que cuando tú quieres una pareja, tú debes describirla, ¿ya? Entonces tú dices, por ejemplo, quiero un chico que sea así, 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 así. O sea, pones todas las características en una línea, ¿ya? Entonces, eso fue lo que yo hice. Puse las características, quiero un chico deportista, trabajador, que nos enamoremos, que nos amemos, que seamos fieles, que tengamos una relación súper comprometida. Yo lo escribí y dije, este es el hombre de mis sueños. Pero ¿qué pasa a renglón seguido de eso? Que tú debes pensar en qué tipo de mujer se fijaría este hombre con estas características. A ver, si quiero un hombre deportista, pues tal vez también quiera una pareja deportista, ¿cierto? Que lo entienda, que lo apoye, que le haga barras, todo, etcétera, con el resto de cosas. Si quieres a alguien fiel, pues tú también debes serte fiel, ¿sí? Entonces, primero uno parte siendo fiel de sí mismo y una vez que eres fiel a ti, puedes ser fiel al resto. Entonces, todas esas características, yo dije, ¿en qué tipo de mujer se fijaría este hombre ideal para mí? Y yo me convertí en esa mujer que yo dije, yo voy a estar lista para cuando este registro en un gimnasio, digo, bueno, listo. Bueno, para ese entonces también paréntesis, esto del amor tampoco era otra cosa que se me daba. O sea, no se me daba el emprendimiento, no se me daba el deporte, no se me daba el amor. Yo dije, bueno, esto ya está. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a dedicar a yo ser feliz. Ya, a yo hacer lo que a mí me gusta. Me encanta hacer amigos, me encanta el relajo, me encantan muchas cosas. A eso es lo que me voy a dedicar. Y si en ese camino pues llega alguien, bienvenido. Si no, no pasa nada. Yo voy a dedicarme a ser feliz. Adopté una gatita, para ese entonces, a finales del 2020, adopté una gatita, mi gatita negrita pelucha. Y en 2020, cuando ya empiezo el gimnasio, veo que en el gimnasio hay piscina. Y digo, a ver, si uno de mis sueños que yo había pensado años antes era hacer el Ironman 73, pues creo que esta es mi oportunidad para aprender a nadar. Y voy a aprovechar que en este gimnasio que me acabo de registrar hay piscina. Entonces me inscribo en la piscina, me inscribo en las clases de natación, empiezo a hacer deporte, le conozco a mi novio, esa historia se las detallaré en otro episodio. Y así es como empieza toda esta historia del deporte, de nuestra vida en pareja. Ahora tenemos 4 gatitos, Pelucha, Nena, Felpita y Rex.
Y es así como la vida simplemente se ha ido acomodando. Para esto, en 2021, mi novio es un gran ciclista. Entonces, yo como no sabía ni subirme a la bicicleta, claro, empecé pues con sus bicis un poquito a practicar. Obviamente ya me empecé a caer, me empecé a dar de papazos en el piso, la empecé a pasar mal. Y en 2021 puedo decir que tuve como una, no sé si decirla como crisis de qué, pero yo me decía, o sea, en ese momento cuando me caía de la bicicleta cada rato, le odiaba la bicicleta. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo es que voy a hacer un Ironman 73 si le odio a la bicicleta y una de las partes de este triatlón es hacer bicicleta? Entonces fue muy fuerte todos esos pensamientos que te llegan a la cabeza de, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero odias la bici, tu novio ama la bici, tú quieres hacer un triatlón. O sea, la única salida que había ahí era yo incomodarme y yo aprender y yo derribar esa parte de mí que obviamente no se quería incomodar, porque entendemos que cuando tú vas a hacer algo desconocido, algo nuevo, algo que nunca antes lo has hecho, hay muchísima incomodidad, hay muchísima inseguridad, hay mucho miedo de por medio. Y eso era lo que yo sentía en la cuestión de la bicicleta, ¿ok? En otro episodio les contaré toda la historia sobre la bicicleta, sobre cómo fue la evolución. Y puedo decir que a finales del 2021 empecé ya en un club de triatlón con un entrenador, con tablas de entrenamiento, con todo súper estructurado. Ahora sí, a entrenar y a prepararme para forjar y para construir este sueño que yo tenía de hacer triatlón, de hacer Ironman específicamente. Entonces, noviembre de 2021, literalmente aprendo a subir una bicicleta. Para enero del 2022 ya hice mi primera competencia de ciclismo, que fue la Etape by Tour de France, que fue la primera edición en Cuenca. Y pues de a poquito se fue bajando el miedo, el resentimiento a lo que yo sentía en la bicicleta y fue aumentando el amor, y fue aumentando el interés hacia el ciclismo. Para esto también empecé a aprender a nadar, que también fue otra situación súper incómoda. Al inicio yo creo que he pasado por mucho dolor, justamente porque ahí es cuando más empiezas a incomodarte para aprender algo, para hacer algo que nunca antes has hecho, ¿cierto? Entonces empiezo a aprender a nadar, igual, otra situación súper incómoda, mucho frío, yo soy muy friolenta y me resultaba súper incómodo todo este tema de la natación, pero listo, o sea, sabía que era el precio a pagar por lo que yo quería conseguir. Entonces empiezo a nadar y para julio del 2022 ya me lanzo como en tobogán a hacer mi primer Ironman 73 de Manta y pues me lancé a nadar los 1900 metros de natación, los 90 kilómetros de bici y los 21 kilómetros de correr. Y en el podcast específico de mi primer triatlón, ahí les contaré todos los detalles, lo logré. O sea, el rato que yo crucé esa meta, después de haber pasado tanto dolor, tanta incomodidad, tanto algo, digamos, negativo, obviamente también hubo muchas cosas positivas, las personas que conocí y todo. Cuando yo pasé esa meta dije, si yo fui capaz de lograr esto, yo soy capaz de hacer todo en la vida, literal. Soy capaz de lograrlo todo y hacer todo porque esto ha sido tan difícil y en un momento creí que era imposible para mí. Pero si logré esto, wow, o sea, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, pasó 2022, igual hicimos ya muchas carreras. Nuestra felicidad con mi novio pues es el deporte, el aire libre, el correr, el salir en la bici, el compartir con nuestros amigos, el nadar, bueno, o sea, prácticamente nuestra vida gira alrededor del deporte hoy por hoy. Y pues para 2023 pues también ya pude hacer el siguiente triatlón. Y obviamente se mejoraron los tiempos. Entonces aquí viene una parte súper importante que creo que es para, sobre todo los deportistas amateur. Para esto entendamos que hay dos tipos de deportistas, ¿cierto? Los deportistas profesionales y los deportistas amateur. Los profesionales son personas que su día, su vida, su trabajo es entrenar,
¿ok? Entonces, porque de eso dependen los auspicios que tengan, las cosas que consigan, los patrocinios, los viajes. O sea, su vida es el deporte y ellos se dedican profesionalmente a eso. Obviamente ellos empiezan a edades muy tempranas y descubren ese talento. Y otro lado son los deportistas amateurs. Los deportistas amateurs son personas que se inscriben a carreras o empiezan a hacer entrenamientos con o sin entrenador, con o sin una estructura, con o sin un reloj que te determine las zonas cardíacas o bueno, un montón de cosas, pero lo hacen prácticamente por diversión, por disfrutar del deporte, por hacer amigos, por compartir con personas. Y esa es la categoría a la que yo voy. Entonces, prácticamente yo el deporte amateur lo empecé a los 32 años, ¿sí? Entonces, a los 32 años empiezo con todo esto ya hablando en serio, ¿cierto? Del deporte. Y yo creo que el principal objetivo de los amateurs debería ser el romper nuestras marcas anteriores. O sea, del Ironman del 2022, que fue el primero, al Ironman del 2023 yo mejoré muchísimo mis tiempos y eso es lo que realmente me hace feliz a mí, ¿ok? Entonces, esa yo creo que debería ser la razón por la cual los amateurs hagamos deporte. Obviamente hay muchas más cosas en el camino que uno se va encontrando, ¿cierto? Que puede romper marcas personales, hay una aplicación como red social de los deportistas que se llama Strava, que uno ya va viendo pues que ahí puede compararse con sus tiempos anteriores, con sus amigos, con las personas que hayan hecho el mismo entrenamiento. Bueno, hay muchas cosas, pero creo que el objetivo principal de esto es ser feliz, ¿cierto? Es estar en paz, es sentir ese disfrute por el deporte y eso creo que es lo principal a nivel amateur. Seguido de esto, pues ya voy 5 triatlones completados y ya les contaré la historia de cada uno. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que el día de hoy considero que hay muchísima abundancia, mucha felicidad, muchas cosas buenas en mi vida que soy consciente de que las construí durante años. Luego de todo lo que les acabo de contar de mi vida, de muchas limitaciones, mucha tristeza, mucha soledad, muchas situaciones que en su momento pasaron y que las pude sobrellevar, el final podemos decir que es algo muy satisfactorio, que es algo muy bonito, que es algo perfecto hasta cierto punto, pero que se construyó en su momento y que hoy por hoy pues me hace muy feliz. Así que todo eso que tú sueñas en este momento, ten mucho cuidado porque se te puede cumplir. Entonces, recuerda que los pensamientos son cosas. Eso lo dice en el libro de Piensa y hágase rico. Todo lo que tú piensas en tu cabeza se puede materializar en la realidad, porque recuerda que a nivel energético todo está vibrando a un nivel energético, ¿cierto? Entonces, esos pensamientos a los que tú le estás poniendo mucha fuerza, ojo, ya sean algo positivo o ya sea algo negativo, en lo que tú te enfoques, eso va a suceder. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo, que obviamente se enfoquen en lo positivo, obviamente se enfoquen en lo que sí quieren que suceda, no en lo que no quieren que suceda, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en que todo lo bonito de la vida y todo lo satisfactorio y la felicidad puede ser posible en un punto. Así que me ha encantado compartir todo esto tan íntimo y tan mío que es mi historia personal. La pongo en público para que pues todas las personas vean cómo de la dificultad sí se puede pasar hacia la felicidad, hacia la grandeza. Así que este ha sido el primer episodio del podcast Mente Fit, Cuerpo Fit. Recuerda que tu cuerpo es el resultado de tus hábitos y de todo lo que inclusive tú estás pensando el día de hoy. Soy Erika del Salto, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos al podcast Mente Fit, Cuerpo Fit, un espacio de crecimiento personal donde hablaremos de deporte, salud mental, neurociencias, además de conocer expertos y personas que te inspiren con sus historias para llegar al siguiente nivel en tu vida. Y como en línea de partida empezamos en 3, 2, 1, ¡vamos!